pues vemos aún a diáconos que tenían el don de predicar, como Esteban en Hechos capítulo 7. Ahora, ¿cuál es el propósito de tener diáconos en la iglesia local? El propósito es de tener un oficio de diaconado en la iglesia, es para que los pastores no descuiden el estudio de la palabra y la oración. Es decir, los diáconos son los asistentes de los pastores para ayudarlos con las necesidades prácticas de la iglesia, para que ellos se puedan enfocar en la palabra y en la oración. Pregunta: ¿cuándo empezó este oficio de diaconado? Nosotros creemos que el oficio de diácono empezó en Hechos capítulo 6, cuando surgieron muchas necesidades prácticas en la iglesia primitiva, y en ese contexto se nombraron los primeros diáconos, que son descritos como varones llenos del Espíritu Santo, es decir, llenos de la palabra de Dios, quienes ayudaron a servir en áreas prácticas con el propósito de que los apóstoles no descuidaran la palabra y la oración. Ahora ya vimos lo que es un diácono. Ahora, ¿qué es una ordenación? Punto número 2, ¿qué es una ordenación? Una ordenación es el acto público y solemne donde los pastores de una iglesia local reconocen a un hombre llamado al oficio de pastor o al oficio de diácono al imponerle las manos y orar por ellos públicamente. Y esto de imponerle las manos y orar por el candidato en una ordenación viene de lo que vemos en la Biblia desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el libro de Números, Dios le dice a Moisés, al líder de Israel, que le imponga sus manos a Josué para reconocerlo públicamente como el nuevo líder de Israel. Escuchen cómo dice Números 27, 22 al 23, dice: y Moisés hizo como Jehová le había mandado, y tomó a Josué y lo puso delante de Eleazar el sacerdote y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio órdenes como Jehová había hablado por medio de Moisés. Y lo que estaba sucediendo en este pasaje de Moisés y Josué es que el Espíritu Santo ya estaba usando a Josué, y Moisés le impone las manos para reconocer públicamente lo que Dios ya está haciendo en la vida de Josué. Pero el acto de imponerle las manos públicamente era con el propósito también de que el resto de la congregación de Israel reconociera a ese hombre, Josué, como un líder oficial en la congregación. Y escuchen, cuando llegamos al Nuevo Testamento vemos más claramente esta teología de ordenación o de imposición de las manos a un candidato. Por ejemplo, Pablo le dice al joven pastor Timoteo, que tuviera cuidado a quien le impusiera las manos para nombrarlo como anciano o pastor de una iglesia. Y esto también aplica a los diáconos. Escuchen cómo dice 1 Timoteo 5:22. Dice así: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Es decir, Timoteo como pastor tenía que asegurarse que a la persona a quien estuviera imponiéndole las manos, ordenando o reconociendo públicamente como un líder en la iglesia, debía de llenar los requisitos bíblicos. Porque si Timoteo le imponía las manos a alguien o ordenaba a alguien que no estaba calificado, es como si Timoteo como pastor estuviera participando de los pecados de esa persona. Pues Timoteo sería negligente al escoger un hombre que no estaba calificado para el ministerio. Y como aplicación, la mayoría de las iglesias, cuando hacen una ordenación, invitan a pastores de fuera para que les ayuden a imponer las manos a un candidato que solamente han conocido por un par de horas y en el mejor de los casos un par de días. Pero nosotros como iglesia solo dejamos que los pastores de la iglesia local impongan las manos en una ordenación. ¿Por qué lo hacemos así? Porque el que le impone las manos a un candidato debe de hacerlo conociendo a ese hombre, conociendo su vida, su testimonio, sus días fuertes, pero también sus días débiles. Lo debe de conocer en todo tiempo. Y aquí Pablo le dice a Timoteo que por esto debe de imponer las manos y no hacerlo a la ligera, para no participar en los pecados de alguien que no está calificado. 1 Timoteo 5:22: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Ahora ya vimos que es un diaconado, ya vimos que es una ordenación.
Ahora veamos cuál es el proceso, último punto, el proceso de ordenación. Y nosotros, como una iglesia bautista reformada, creemos que los miembros de una iglesia deben de trabajar junto con sus pastores ya establecidos para elegir a los candidatos, ya sea para diaconado o para el ser pastor. Es decir, nosotros creemos que los miembros de una iglesia pueden votar si están a favor o no de un candidato al ministerio, ya sea para ser pastor o diácono. Pues creemos que la Biblia enseña que los miembros tienen libertad de escoger sobre quiénes serán sus futuros líderes. Pero a la vez creemos que los pastores que ya están establecidos en la iglesia deben de estar de acuerdo con los miembros en su elección de candidatos, pues los pastores son al final los que imponen las manos a esos candidatos. Así es que una vez más, los miembros tienen la libertad en esta área para votar por sus futuros líderes, sean para el pastor, para ser pastores o para ser diáconos. Pero los pastores ya establecidos deben de estar de acuerdo con ellos, porque ellos son los que imponen las manos a tal candidato. Y este proceso lo vemos a través de la Biblia. Por ejemplo, cuando Judas, quien era uno de los 12 apóstoles, se suicida y otro debe de tomar su oficio, en Hechos capítulo 1, los miembros de la iglesia proponen a 2 candidatos de entre 120 personas para ser el siguiente apóstol. Y luego se nos dice que el Señor en ese pasaje es quien decide quién de esos 2 candidatos finalmente tomaría el lugar de Judas. Ahora ya no hay apóstoles, pero vemos el mismo patrón para elegir a un diácono en Hechos capítulo 6. Pues como ya vimos, cuando hay necesidades para que haya un diácono y atender las necesidades prácticas, se escogen a hombres llenos del Espíritu Santo y se les impone la mano. Escuchen cómo dice Hechos capítulo 6, hablando del contexto de elegir a un diácono. Hechos 6, versículos 5 al 6, dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron, o sea, la congregación, la iglesia, los miembros de la iglesia, eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Una vez vemos a los líderes, a los apóstoles en este caso, y a los miembros de acuerdo. La iglesia da su voto y los líderes aprueban al poner su mano sobre los candidatos. Ahora no hay apóstoles el día de hoy, así es que en vez de apóstoles, los pastores son los quienes supervisan el proceso, pero los miembros dan su voto. Ahora, ¿cuál ha sido el proceso de nuestro hermano Alonso para el oficio de diaconado? El proceso de nuestro hermano Alonso que se ha llevado a cabo es el que vemos en 1 Timoteo 3:10, donde dice que los candidatos al diaconado primero deben de ser probados, y si estos son encontrados irreprensibles, entonces pueden servir como diáconos oficialmente en la iglesia. Y siguiendo este proceso, nuestro hermano Alonso ha sido probado primero por un proceso de más o menos 2 años o más, y ha sido hallado irreprensible. Y es por esto que el día de hoy los miembros de la iglesia local, con su voto y la aprobación de sus pastores ya establecidos, damos testimonio que Alonso es el tipo de hombre descrito en 1 Timoteo capítulo 3. Se los voy a leer solamente para que lo tengan en su mente el pasaje. 1 Timoteo 3:8 dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez de palabra, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que tengan el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos, o sea, los diáconos, también sean probados primero, y entonces, si son irreprensibles, sirvan como diáconos. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien a sus hijos y sus propias casas, porque los que sirven bien como diáconos ganan para sí buen grado y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y es por esta razón que en este momento vamos a proceder a la ordenación de nuestro hermano Alonso. Él ha sido probado
y ha sido hallado irreprensible por esta iglesia local. Le voy a pedir a nuestro hermano Alonso que pase aquí enfrente del púlpito y que voltee hacia el púlpito para responder a algunas preguntas. También le voy a aprovechar para pedirle al pastor Alex que me acompañe aquí arriba. Entonces, aquí abajito, volteando hacia el púlpito, y te voy a hacer ciertas preguntas. Ahí está bien. Te voy a preguntar si te comprometes a las siguientes preguntas y puedes responder: me comprometo. Preguntas. Alonso, ¿se compromete usted a dedicarse de día y noche a servir a esta iglesia local como lo demanda este oficio? ¿Se compromete usted a someterse a la Confesión de Londres de 1689 como la doctrina de esta iglesia local y entiende que al apartarse de esta doctrina quedará descalificado como diácono de esta iglesia? ¿Se compromete usted a servir y velar por la iglesia de Dios, el cual el Espíritu Santo lo ha puesto como diácono? ¿Se compromete usted a ser como los diáconos de Hechos capítulo 7, un hombre lleno del Espíritu Santo? ¿Se compromete usted a ser un fiel administrador de los recursos de esta iglesia local? ¿Se compromete usted a asistir a los pastores de esta iglesia local para que ellos se puedan dedicarse exclusivamente a la palabra y a la oración? ¿Se compromete a cuidar a esta iglesia local aún con su propia vida si esto fuera necesario? Le voy a pedir a nuestro hermano Alonso que suba al púlpito y se ponga de rodillas volteando hacia la congregación. Y como ministro del Evangelio, vamos a hacer como ministros del Evangelio, Pastor Alex y su servidor, vamos a hacer una pequeña oración para reconocer a nuestro hermano Alonso oficialmente como un hombre apartado por Dios para el oficio del diaconado. Así es que vamos a orar. Señor, te damos gracias esta tarde por nuestro hermano Alonso. Te damos gracias por su vida. Te damos gracias que lo has traído a esta congregación y que en este tiempo de varios años que ha sido probado, nuestro hermano ha sido encontrado irreprensible, no sin pecado, pero sí como un hombre fiel que te ama y quiere servir a esta iglesia local, a sus miembros, un hombre entregado, un hombre que ama el Evangelio, Señor, y quiere servirte. Te pedimos que desde hoy en adelante él pueda ser reconocido como un diácono oficial en nuestra iglesia, porque nosotros solamente reconocemos la obra del Espíritu Santo que ya está sucediendo en él, Señor. Y te damos gracias por su humildad al servir las mesas. Te damos gracias por su humildad al ser el primero en llegar y el último de salir de la congregación, por su testimonio, por su don de servicio, por el amor a los santos, Señor, y todo lo que hace por esta congregación. Sabemos que es un regalo tuyo, tu vida a esta iglesia local. Lo reconocemos esta tarde oficialmente como un diácono de la iglesia bíblica por su gracia. Bendice su ministerio en el nombre de Jesús. Amén. ¿Me puedes poner de pie? Y Alonso, como ministros del Evangelio, te encarecemos delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos, que cumplas tu ministerio como has prometido el día de hoy públicamente. Y le voy a pedir a nuestro hermano Jaime que por favor pase y le entregue su diploma. Que reconoce a nuestro hermano como un diácono oficial.
felicidades a los... Y le recordamos que para ser un diácono hay un reconocimiento especial de parte de Dios y de parte de la iglesia. En 1 Timoteo 3:12 dice: los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien a sus hijos y sus propias casas, porque los que sirven bien como diáconos ganan para sí buen grado y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y oramos como pastores de esta iglesia que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te bendiga y te guarde en tu ministerio. En este momento le recibamos con un fuerte aplauso a nuestro hermano, al diácono Alonso Aguayo.